quórum es un paso bastante importante. Depende a quién le preguntes, hay cierto optimismo respecto a la posibilidad de conseguirlo, porque de nuevo lo que se está conversando como una posibilidad real y concreta es el emplazamiento de las comisiones para que traten estos temas, ¿no? No hay ninguna posibilidad de que ni se apruebe sobre tablas la creación de una comisión investigadora, ni incluso el juicio político, que no está en el temario, pero que Unión por la Patria podría tratarlo. Entonces, las negociaciones que están yendo por un lado de parte del radicalismo Democracia para Siempre y del pichetismo de Encuentro Federal, están tratando de buscar convencer a los que son los actores centrales en esta negociación, que son los gobernadores, para plantearles, mirá, no es que vamos a avanzar de una para interpelar a Karina Milei, por ejemplo. Vamos a emplazar la comisión para que durante un determinado tiempo trate el proyecto, lo dictamine y después vuelva al recinto para su tratamiento. Cafferata María, ¿el emplazamiento a las comisiones se hace en el recinto votando? Se hace con mayoría simple, por eso el objetivo más importante es conseguir el quórum. Si esos sectores de la oposición no peronista, que son los que convocaron la sesión, logran convencer a alguno de los gobernadores del radicalismo, suponete, o de alguna de las fuerzas provinciales locales, para que se sienten y den quórum, se podría avanzar aunque sea con emplazamiento. La realidad es que Martín Menem ni nadie en el gobierno nacional tiene interés en cederle esa parte de la agenda a la oposición, así que se está negociando para boicotear esa sesión, y lo que se está planteando como opción B, que algunos sectores más aliados del gobierno estarían dispuestos a aceptar, hay que ver cómo es la negociación, que es que venga Guillermo Francos a dar un informe de gestión como solución salomónica a lo que está entre los reclamos de la oposición. Hay que ver, la oposición la oposición más dura está pidiendo más de parte del gobierno nacional. Después lo seguimos hablando, María, pero qué temazo el rol de alineamiento de los gobernadores, ¿no? Porque en algún momento uno pensó, era una idea que había tenido Rodrigo de Loredo, que tampoco es el opositor más pertinaz, que dijo, che, en todo caso, hasta le votamos el presupuesto 2025 sin modificaciones, pero que tengan algo actualizado. Bueno, no va a haber ni eso. Y sin embargo, yo creo que tiene que ver con que, bueno, la figura de Milei es una figura de consenso en las provincias, tiene que ver con que haya un riesgo de más confrontación con el gobierno y que haya todavía menos recursos, pero el alineamiento es como una gran fortaleza de un gobierno que hoy tiene una mala relación con el PRO, que tiene al radicalismo dividido, y me parece que en los gobernadores se encuentra un respaldo. Sí, los gobernadores están siendo actores centrales en los debates parlamentarios desde el año pasado. Ya ayudaron a frustrar varias sesiones. Hubo varias sesiones donde no hubo quórum porque a último momento, y esto lo vimos en reiteradas oportunidades, llaman los gobernadores y de repente muchos diputados se bajan. La muestra más reciente la tuvimos en el Senado cuando los gobernadores frustraron la comisión investigadora justamente del caso Libra. Y este es un antecedente no muy bueno para lo que pueda pasar en diputados, ¿no? Si los gobernadores a último momento dicen, y no vamos a continuar la ofensiva contra Milei, y bueno, es probable que la sesión no obtenga quórum. Pero claramente los gobernadores están colaborando al menos para no confrontar con el presidente. Hay que ver lo que pasa con el tema de los pliegos de los jueces con Córdoba, por ejemplo, ¿no? Porque uno vio que Schiaretti había respaldado un tuit de la senadora Vigo, que era muy crítica de lo que había pasado con la designación de García Mansilla, pero bueno. Son días en los cuales el teléfono de los gobernadores está sonando bastante, principalmente por esto, semana clave en la cual la oposición puede emplazarle comisiones por el tema Libra y también puede llegar a voltear los dos pliegos para los jueces de la Corte Suprema de Justicia, y ahí de vuelta los gobernadores son clave. Con una... Gobernadores, perdón, María, está Córdoba, está Santa Fe, está Entre Ríos, por ejemplo. Está Santa Fe, está Entre Ríos, está Mendoza, está Corrientes, está Chaco, está Jujuy también. Mucho peso específico, claro, exactamente. Con dos diferencias tal vez. Me parece que acá la presión está fundamentalmente puesta en los gobernadores radicales para los dos casos, porque se está viendo muy claramente para el caso de los pliegos de la Corte Suprema, que están buscando que los senadores que les respondan no terminen de firmar el pliego de rechazo a García Mansilla y tampoco den quórum para la sesión, que está generando una interna muy fuerte dentro del bloque radical. Mucho, ¿no? Sí, Eduardo Vichy, que quedó un poco en el ojo de la tormenta después de firmar un proyecto que después votó en contra del recinto y que se llegó a plantear adentro del bloque radical la posibilidad de removerlo por lo desprolijo de la manera con la que se manejó toda la situación. Hoy por hoy hay una interna muy clara en el bloque radical respecto a que cómo vamos a avanzar cuando García Mansilla
dijo durante el Senado que no iba a aceptar un nombramiento por decreto y después lo hizo. Bueno, hay mucho enojo de parte de algunos sectores de la oposición que querían votar a Mansilla y que ahora están planteando la posibilidad de alinearse con el peronismo para voltearlo. Que es algo muy curioso porque vos... Era al revés. Breve aclaración, ¿no? La semana pasada vimos en el Senado una situación de que los que querían votar el pliego de Mansilla estaban analizando la posibilidad de alinearse con el peronismo para voltearlo y también conseguir voltear el pliego del hijo. El peronismo que quería voltear el pliego del hijo está negociando con un sector de la oposición, radicalismo y del PRO para voltear también ambos decretos. Hay que ver cómo se resuelve porque acá también juegan los gobernadores peronistas que no quieren rechazar el pliego del hijo. Entonces, y otra cuestión que también se indicaba hace unos días es que a lo mejor estaba la posibilidad de la renuncia del hijo al juzgado para aliviar la situación, cosa que ahora es desmentida. Descartada. No, desde el mismo día, Pato, que él no pudo jurar porque la Corte le exige renunciar al cargo, ahí ya él había dejado trascender que no iba a renunciar y su suerte, por lo tanto, depende del Senado. Bueno, enseguida volvemos con más datos muy puntuales de esta semana, pero ahora una historia que aconteció la semana pasada también muy importante, que tiene el material guardado ustedes del jueves o viernes. Desde el viernes nos había quedado pendiente, Pato, porque claro, la actualidad un poco nos lleva puestos, pero lo cierto es que en el Congreso pasan muchas cosas, por ahí algunas no ocupan los primeros planos, pero son importantes para los sectores que se encuentran afectados, y en este caso hablamos de niños, niñas y adolescentes, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Perdóname, estaba vinculado a que justamente se empieza a tratar la baja de la imputabilidad también. Exactamente. Había un elemento vinculado. Claramente es un debate muy ligado al nuevo régimen penal juvenil que, abrimos paréntesis, y lo dijiste en los títulos, el mismo miércoles, si se frustra la sesión por el tema Libra, va a desarrollarse el plenario por la baja de imputabilidad a las 11 de la mañana. Cerrando el paréntesis, vamos a lo que ocurrió la semana pasada, Pato, y hablamos de la bicameral del defensor de niños, niñas y adolescentes. Pongo un poco en contexto este tema. Cuando se sanciona la Ley de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, se estableció que hay una figura que es el defensor de este sector y que ese defensor es elegido, designado por el Congreso de la Nación. Se crea esta bicameral. Pero ¿qué pasa, Pato? Estaba inactiva desde hace bastante tiempo. De hecho, esto se enmarca en que son muchas las bicamerales que no están constituidas. Y esto es un reclamo permanente que se le hace a Menem y a Villarruel. ¿Por qué no se avanza con la conformación de distintas bicamerales? La semana pasada convocan, y después voy a explicar por qué la urgencia, a esta bicameral del defensor de niños, niñas y adolescentes. Ya de entrada, Pato, la reunión se puso muy tensa. Desde el inicio, la reunión la presidió el secretario parlamentario del Senado, que es Agustín Justinian, porque claro, no había autoridades designadas. ¿Qué pasó al inicio? Bueno, Unión por la Patria, de la mano de José Mayans y de Germán Martínez, denuncian que, claro, Unión por la Patria está subrepresentado en las comisiones. Claro. Porque el tema está más grave en el Senado. Pensá, Pato, que aumentaron 34. Un senador, ya están en 34 y tienen pocos representantes en las comisiones y pocas presidencias. Unión por la Patria sostenía que esta bicameral les correspondía... Casi el 45% de todas las comisiones. Con claro, 34. A ver, esto se remonta a cuando Villarruel logra ese famoso acuerdo de la mayoría de 39, avanzan en una conformación que favorecía al oficialismo y aliados. Esa jugada perjudicó a Unión por la Patria, que se quedó con muy poquitos representantes. Esta discusión se da cada vez que se conforma una comisión y no fue la excepción con el tema de esta bicameral. ¿Qué sucede? Después de toda esa discusión, estaba presente la diputada Nadia Márquez, que es de La Libertad Avanza, es vicejefa del bloque libertario, era la candidata para presidir esta bicameral. Una candidata que podía llegar a tener cuestiones, ¿por qué? Porque ella viene del sector evangélico, ella es su pasado previo a asumir como diputada. Acá fue pastora evangélica. Acá del PRO de origen evangélico en Neuquén, ¿te acordás? Sí, y también en la provincia de Buenos Aires. Exactamente, y bueno, era una figura que por ahí generaba alguna otra controversia, más allá de que todos sostenían que no le correspondía el cargo a los libertarios. Bueno, ¿qué pasa, Pato? Proponen a Nadia Márquez para presidir esta comisión y no obtiene la mayoría. Tuvo empate, tuvo 4 votos a favor, que fueron el de la propia Nadia Márquez, Vilma Bedia, que es senadora libertaria, María Sotolano y Andrea Cristina del PRO,
Tuvo 4 en contra, que fueron de Unión por la Patria, Juliana Di Tulio, José Mayans, Eugenia Alianielo y Brenda Vargas Mati. Y después tuvo 2 abstenciones del radicalismo, Natalia Sarapura y Mercedes Valenzuela. La verdad que es atípico que llegas al momento de designar al presidente y de repente salta a la luz que no había acuerdo, ¿no? La verdad que en ese momento generó un clima bastante tenso en el Salón Ilia. ¿Y qué hacen? Bueno, pasan a un cuarto intermedio, Pato, porque dicen, la verdad no podemos irnos de esta reunión sin conformar la bicameral, sería un papelón, sobre todo por la situación en la que se encuentra la Defensoría. Van a un cuarto intermedio, se producen conversaciones y ¿qué pasa? Vamos a la próxima placa. Termina habiendo un acuerdo bastante llamativo entre Unión por la Patria y la UCR para nombrar a Natalia Sarapura, que es diputada de la UCR por la provincia de Jujuy. Sí. Ella se había abstenido en la votación anterior, vuelven a votar, proponen a Sarapura y obtiene 6 votos a favor, que fueron los 4 de Unión por la Patria y 2 de la UCR. En algún momento después Nadia Márquez dice, bueno, hay acuerdos subterráneos de los cuales no nos enteramos, porque esto se resolvió de esta manera bastante sorpresiva, ¿no? Vamos a la próxima placa. Una sola cosa un poco más allá del microclima, ¿no? Sí. Es la bicameral de niños, niñas y adolescentes y se están matando, digo, Sí, ¿no? sí. La verdad que se hayan podido juntar por la tragedia de Bahía Blanca efectivos de nación y provincia es como un milagro, porque así esto te da una medida que no podés resolver nada después, ¿no? Sí. Ni defensor del pueblo, ni la corte, ni el procurador. Esto está pasando con la Defensoría de niños, niñas y adolescentes en la bicameral. Pero bueno. Coincido. Y te Dale. retrotrae un poco, Caro, Sí. lo que había pasado con la bicameral de inteligencia, ¿no? Claro. Que también tiene otro ahí, peso, viste, porque ahí hay claro. que hacer un seguimiento de los organismos de inteligencia, pero en su momento, como había una traba ahí para designar quién iba a Claro. presidir la comisión, recuerdan que en ese momento el candidato del oficialismo era Edgardo Cuéllar, de Claro. parte de un sector, a Es menos como de termina- Casa ahí Rosada. termina Lustó, ¿no? Y ahí Claro. termina Martín Claro, Lustó es lo del mismo. radicalismo como resultado de un acuerdo entre Unión por la Patria Claro. y el radicalismo, Claro. porque el oficialismo no lograba conseguir una Claro. mayoría y tampoco había una interna porque no se ponían de acuerdo si era Cuéllar o si era en su momento Goberlin Lara, que había una discusión Claro. ahí, El ¿no es cierto? radicalismo como llave, o arregla con Libertad Avanza o arregla con el Claro, peronismo. es cierto, termina siendo el fiel de la balanza al final. Por eso, y de vuelta que al ser el fil de la balanza, teniendo menos representación, termina ocupando una presidencia porque Claro. es quien logra Sí. negociar con, en este caso, el peronismo. Sí, en la bicameral de inteligencia uno lo puede llegar a entender Claro. por diferencias políticas. Acá estamos hablando de un tema que Y por tema muy sensible, debería además, unir a todos claro. los bloques, ¿no? En Pero eso, bueno. la verdad que genera un poco de incomodidad que se discutan este tipo de cuestiones cuando de fondo está el tema de los derechos de los niños. Bueno, ¿qué dijo Natalia Sarapura? Asumo este compromiso con la vocación de seguir construyendo institucionalidad para la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y vamos a hablar un Al poco tema del núcleo del problema, a ver, ¿no? el contexto, Claro. sí. Desde la sanción de la ley 26061, que es la ley de protección de estos derechos, que data del año 2005, Marisa Graham fue la primera y la única defensora. Hasta ese momento, año 2020, que fue designada, no había habido defensor. Esto fue una deuda importante que se saldó en el año 2020, plena pandemia, ¿no? Bueno, creo que fue un poco antes de que se declarase la emergencia sanitaria. Esto fue, Pato, importantísimo. ¿Por qué? Porque fue un proceso inédito. Yo me acuerdo de haberlo cubierto. Sí. Y se realizó un concurso de oposición a antecedentes muy importante. Los candidatos, hubo muchísimos candidatos, tuvieron Sí. que rendir examen escrito, examen oral. Es decir, que nadie puede decir que no esté calificada la persona que está ahí sentada. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero rindió examen y por algo Pero está ahí ahí sentada. ¿no? vamos, ahora recuerdo por qué iba a estar particularmente enfrentada con Marisa Graham Nadia Márquez. Sí. Vos dijiste que era una mujer que tenía origen evangélico Sí. y los señalamientos para con Graham tenían que ver básicamente con que había sido una impulsora de la interrupción voluntaria del embarazo. Sí, fue, digamos, el debate estuvo teñido un poco por esa disputa que vimos de entre verdes y celestes, ¿no? Finalmente Graham logra superar todos los obstáculos y asume como defensora. Pero claro, el mandato duraba 5 años y vencía ahora en marzo. Bueno, ¿qué hizo Marisa Graham? Se autoprorrogó el mandato.
que vencía el 1 de marzo hasta que el Congreso renueve su mandato o eventualmente designe a otro titular. Esto lo hace, claro, con el fin de que no quede acéfala otra vez la Defensoría de los Niños. Ahora el Congreso tiene que subsanar esta situación o renovarle el mandato a Graham o designar una nueva, o uno nuevo, puede ser hombre también. Y bueno, vamos a la última placa donde contamos un poco qué hace la Defensoría, ¿no? Digo, el objetivo base de la Defensoría es velar por los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y me entré a fijar en qué debates habían participado, porque Graham estuvo en el Congreso varias veces y, por ejemplo, el año pasado participó de los debates de baja edad de imputabilidad. Claro. De hecho, la semana pasada trajimos la argumentación de Graham en contra de esta ley. Y también habló el año pasado sobre el impacto del presupuesto 2025 en las políticas de infancias y adolescencias. Presupuesto que, por otra parte, no se sancionó, claro, se volvió a prorrogar el de 2023, pero la Defensoría interviene en este tipo de debates para dar su visión en defensa de niños, niñas y adolescentes. Así que esa fue un poco la novela de la semana pasada. La comisión ya está constituida, se va a reunir próximamente para continuar con todo este proceso y este debate. Bueno, enseguida nomás vamos a ir a la pausa y después se va a venir ella, María Caferata, con todo lo que tiene que ver con lo que puede pasar el miércoles con el tema del menú de opciones acerca de lo que es la moneda cripto Libra. Mientras tanto, consulto. Fechas en el Senado, días, hoy es lunes. ¿Hay alguna, porque ahí lo que puede pasar, digo, no creo que convoque el oficialismo, ¿hay alguna fecha para autoconvocatoria de la oposición y juntar 37, discutir los pliegos? Hoy lo van a conversar. A ver, tenemos estas dos situaciones. El problema principal hoy por hoy es la situación de que se defina la interna del radicalismo con un Eduardo Vichy alineado con otros senadores que responden a los gobernadores que no se sienten muy cómodos convocando una sesión y dando quórum para voltear los pliegos. Y del otro lado un Pablo Blanco que en algún momento dijo, cuando esto sea por ordinarias voy a insistir con la investigadora. Y también muy crítico. Había un pedido de sesión firmado, ¿no? Incluso por Pablo Blanco, que se estaba esperando a ver si se juntaban más firmas. Primero hay que resolver, a ver quiénes acompañan, porque de vuelta, Unión por la Patria, no está del todo claro si van a tener los 34 senadores peronistas para dar quórum, porque tenés muchos que no quieren soltar la mano a Ariel Lijo. Entonces hay que ver si dan quórum y hay que ver si el peronismo quiere arriesgarse una sesión y después no tener quórum, ¿no es cierto? Y eso hay que sumarle otro factor más. Suponete que creen que tienen el número para el quórum. Victoria Villarroel tiene que convocar. La presidenta del Senado tiene hasta ahora una larga experiencia de que recibir citaciones para sesiones y después no convocar las mismas sesiones. Así que hay que ver cómo se resuelve. Y porque sesionando siempre es una complicación para el oficialismo, el Congreso sesionando. Cada vez que se abre el recinto del Senado es una caja de Pandora, ¿no? Claro, y además, es que tienen 6 senadores propios, claro. Pero en este caso, a ver, tiene un color diferente porque Villarroel rechaza al hijo, ¿no? Claro. Rechaza al hijo, pero García Mancilla, exacto. Ahora, ella lo defiende, digo, y en el gobierno, digo, me parece que felices no pueden estar con la decisión de García Mancilla de votar junto con Rosati, con Lorenzetti y con Rosenkrantz. Hubo algunos medios que lo calificaron como traición, ¿no? Sí, claro, exactamente. Así que bueno, la hora 11 de la mañana con 26 minutos ya tratamos todos los títulos. Pero ahora la pausa y nos ocupamos con María enseguida nomás de lo que tiene que ver con la opción, varias opciones para el miércoles acá en Diputados. Ya venimos. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños.
Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
Bueno, exactamente la hora 11 de la mañana con 33 minutos. Decíamos en nuestro primer título, campaña solidaria por la tragedia de Bahía Blanca. Y está Caro Ramos con un resumen muy bien hecho de los lugares donde se reciben donaciones. Ramos, sí, muy brevemente, Pato, porque son muchísimos los lugares donde se están recibiendo donaciones. Y en el caso del Congreso, APL, que es la Asociación del Personal Legislativo, está, Pato, recibiendo donaciones hoy lunes de 10 a 15:30 horas en la Secretaría de la Juventud de APL, que queda ubicada en Combate de los Pozos 230, primer piso. Repito, Combate de los Pozos 230, primer piso. Hasta las 15:30 hay tiempo de enviar donaciones. 16:30 va a salir todo hacia Constitución y por la noche ya parte todo hacia Bahía Blanca, Pato. Y también me daba mucho dato, María Caferata me explicaba, Pato, bahía por bahía, Caferata. A ver. El alias oficial para hacer las donaciones que se está manejando la municipalidad es Bahía X Bahía. Están recibiendo ya hace varios días y después por separado están habiendo un montón de ONGs, clubes de fútbol, clubes de barrio, también los sindicatos en general, averigüen en su propio sindicato también si están recibiendo donaciones, pero aparte Boca, la AFA, River Plate, casi la gran mayoría de los más importantes clubes están recibiendo, y en simultáneo la Fundación Sí y otras ONGs están trabajando colaborativamente, bueno, para ir recaudando no solamente dinero, sino también productos de higiene personal, colchones, frazadas, ropa, para todas las personas de Bahía Blanca que perdieron en muchos casos todo. ¿Y sabes dónde escuché que había una carencia absoluta? En el tema de útiles escolares, porque lo que pasa es que el agua arrasó con viviendas particulares y con escuelas, entonces hay como una demanda de artículos escolares que tiene que ver con cuadernos, lápices, libros. Fue como muy notable la ausencia, porque además, como un intento de normalización, van a tratar de que pasado mañana, donde se pueda, se vuelve a las escuelas como primer paso para cierta normalización. Pero en el tema de útiles escolares dice que es una carencia absoluta, así que nada. Si se puede colaborar, ya dieron María y Caro los datos necesarios. Ahora, cuando quedan 25 minutos para el mediodía, vamos con Caferata y lo que puede pasar el miércoles. A ver, posiciones en disputa, María. Bueno, vamos a la agenda opositora. Un poco que hay una discusión respecto al miércoles, si va a terminar triunfando la agenda de la oposición con una sesión que es con muchas iniciativas vinculadas a un solo tema, que es el caso Libra. Recordemos esa criptomoneda que fue promocionada, difundida por el presidente de la Nación, que a las pocas horas de que salga el tuit presidencial termina derrumbándose con pérdidas millonarias y que afectó a muchas personas de la Argentina y de otras partes del mundo, fundamentalmente de los Estados Unidos. Y recordemos que el mismo día hay un interés de parte del oficialismo de empezar a tratar, de continuar tratando la baja de la edad de imputabilidad, ¿no? Que va a ser ese mismo día, unas horas después, pero que primero en el caso... convocada por la oposición. Primero la convocada. Esta es una sesión que fue convocada fundamentalmente por Encuentro Federal, por un lado, y por Democracia para Siempre por el otro. Lo decía Caro hace unos minutos. Es la segunda sesión que hay convocada por este motivo. Terminó cambiando el día y hubo una discusión técnica respecto a que, como la mayoría de los proyectos habían presentado proyectos de resolución antes de que durante las sesiones extraordinarias, una vez que comienza el nuevo año parlamentario, vencían. Entonces hubo que sacar otros nuevos expedientes y sacar una nueva convocatoria para que tuviera una nueva validez. Perdóname, te pregunto, María. Sí. Álvaro González. Sí, vamos a eso, vamos a lo que te interesa. ¿Es el nombre que involucra al conjunto de diputados del PRO? No, Álvaro González hace mucho tiempo no involucra. Por eso pregunto, a ver. Pero que es una novedad, no estaba en la primera convocatoria, y acá hay una demostración de fuerza de parte de la oposición de decir, no estamos lo de diciembre. También está Álvaro González, que firma él mismo el pedido de convocatoria, anticipando que va a votar
votar, al menos va a dar quórum. Vamos a ver después cómo vota, pero en principio va a dar quórum. Y yo te traje algunas de las figuras porque es interesante. Tenés por un lado a Miguel Ángel Pichetto, el titular de Encuentro Federal. Esto se dio un poco en simultáneo a la renuncia de Ricardo López Murphy del bloque para armar su propio monobloque en un contexto electoral en el cual López Murphy está viendo, bueno, cómo hace para posicionarse en las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Pero más allá de eso, es importante que esté Miguel Ángel Pichetto. Hubo un trabajo ahí de convencimiento de parte de los sectores tal vez más duros que hay en Encuentro Federal, que son Nicolás Massot, Emilio Monzó, incluso el propio Óscar Agos Carreño, para que sea Miguel Ángel Pichetto una de las figuras que firme y que acompañe el quórum de una sesión que de vuelta busca profundizar la investigación sobre el caso Libra. Entonces está el titular de Encuentro Federal, está el titular del Radicalismo de Democracia para Siempre, que es Pablo Juliano, que tuvo un importante protagonismo en la última semana. Al lado de Manes, Facundo Manes, y participando y profundizando sobre la denuncia contra Santiago Caputo por los incidentes que ocurrieron después de la Asamblea Legislativa. También hay varias firmas de Democracia para Siempre. Yo traje particularmente una, y ahora vamos a Álvaro González, no te preocupes, pero Jorge Risotti. Jorge Risotti es jujeño, lo traigo porque responde el gobernador Carlos Sadir, ¿no? Gobernador de la provincia de Jujuy, y hay que prestar atención porque volvemos a lo que conversábamos en el bloque anterior. Acá la clave van a ser los gobernadores, van a ser el gobernador de Santa Fe, va a ser el gobernador de Entre Ríos, va a ser el gobernador de Jujuy, Corrientes y Chaco. Te digo en principio que es muy complicado que vayan a querer acompañar la iniciativa, pero hay que ver el resto, sí. Sumale a el diputado Risotti otra insumisa de Jujuy, que es Sarapura. Porque Sarapura también, cuando se hace elegir titular de esta bicameral, también confronta con la representante de la Libertad Avanza. Sí, la diferencia es que Sarapura forma parte del bloque UCR de Loredo, ¿no? No forma parte de Democracia para Siempre. Sí, siempre quedó uno y uno. Quedó uno en Democracia y uno en la UCR de Loredo. Están más cerca del gobernador, en todo caso, que del gobierno nacional. Sí, ahí a veces tienen votaciones divididas, van jugando, sí, exactamente. Y a veces incluso el propio Puyaro, ¿no? Que a veces tiene uno que vota a favor, uno se ausenta. Pasa en el Senado, sí. Pero es importante porque de vuelta, acá lo que te dicen todos los que están organizando esta sesión depende de qué. Unión por la Patria, que es que va a aportar la gran mayoría de los votos, esté toda presente. Recordemos, Unión por la Patria no firmó este pedido de sesión. Esto fue una decisión del Radicalismo Democracia para Siempre y Encuentro Federal de un poco cortarse solos con la idea de que no se incluyera el pedido de juicio político de Unión por la Patria. El Fondo Reservado de Inteligencia, perdóname, ¿no se había dado lo mismo cuando hubo, te acordás que se votó en contra del DNU? ¿No pasó lo mismo que el peronismo se plegó a alguna posición de la oposición? ¿No era así? Sí, vos estás hablando cuando se trató el DNU de los fondos de reservados de la CIE, y cuando se buscó mezclar el DNU de canje de deuda con la reforma de la ley de DNU. Estás diciendo, sí, ahí también una discusión. Pero sí, efectivamente, hubo mucho enojo de parte del peronismo de no incluirlos, como una especulación de vos querés que yo vaya, me siente y te consiga la gran mayoría del quórum, pero después a la hora de hacer el pedido de convocatoria buscás que ser vos el representante de la sesión. No lo sientan porque están en desacuerdo con la posición de máxima de pedir juicio político. Claro, por eso. El juicio político no tiene adhesión en ningún otro bloque, salvo la izquierda, te diría, y el socialismo. Nadie acompaña el juicio político. Aunque es cierto que cuando lo presentan, lo que da a entender Germán Martínez es, bueno, igualmente nosotros vamos a acompañar cualquier otra iniciativa para investigar, no queremos que esto quede en la nada. Pero es cierto que, digamos, los convocan a ir a cambio de nada, ¿no? Porque en definitiva son ellos los que aportan el número. Sí, y hay cuestión de, bueno, los buenos tratos parlamentarios, ¿no? Y más cuando hay una pretensión de ser aliados. Germán Martínez y Unión por la Patria, cuando se convoca la primera sesión, no les avisaron siquiera que iban a salir con la convocatoria de la sesión. Se enteraron por las redes sociales cuando sale, sin una mínima conversación previa para saber si iba a haber quórum también, porque ahí se le echó en cara que ni siquiera se pusieron a porotear previamente a la hora de convocar si efectivamente iba a haber número para sesionar. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y cuál fue la explicación que da el propio radicalismo? Esto se dio muy poco después de lo que había pasado en el Senado, con un radicalismo que había quedado golpeado después de que fueran los
propios radicales que votaron en contra del proyecto de creación de la comisión investigadora. Después de ese escándalo con Eduardo Vichy firmando un proyecto y después votándolo en contra, y que todo el radicalismo quedó muy expuesto, este sector del radicalismo más díscolo, Democracia para Siempre, busca salir a diferenciarse muy rápidamente, se apresura y sale con la convocatoria de una manera de decir nosotros no somos ese sector del radicalismo. Y un apresuramiento que, bueno, generó ciertos enojos en los sectores que tienen que ser aliados. Hoy por hoy el peronismo va a estar trabajando para que haya quórum, pero hay un cierto resquemor respecto a, de vuelta, porque están todos los proyectos menos uno. Claro. Están todos los proyectos presentados sobre el caso Libra, pero no está el más importante para el peronismo, que es el pedido de juicio político. Sí, y hablando, María, perdón la interrupción, de todos los proyectos, hubo un datito de color. Cuando se vuelve a pedir la sesión, pasando del martes al miércoles, se agrega un pedido de informes de Rodrigo de Loredo que no figuraba en el pedido original, y esto es un poco una especie de anzuelo para atraer a diputados de la UCR, que algunos, pero muy poquitos, podrían bajar el día miércoles. Ahora, yo lo que no tengo claro es, María, ¿cómo va a tramitar? Porque esto que estás planteando es buenísimo, la diferencia que hay y el malestar, la incomodidad que hay en el bloque de Germán Martínez, pero hay una diferencia profunda, la verdad. Lo que uno ve en el resto de la oposición es que quieren complicar al gobierno, pero no ponerlo al borde del abismo. Y el juicio político es eso. Entonces yo no sé esa diferencia cómo se tramita, ¿no? Por eso, no sé si termina acá o se puede repetir mañana en una próxima instancia, pero bueno. Es que, ¿cuál era el argumento que vos le planteabas a algunos de los que organizaron la sesión? El objetivo es no ahuyentar a los gobernadores, ¿no es cierto? La idea de no tratar el juicio político. Frente a la recriminación que hay de parte del peronismo, la respuesta es, si yo pongo el juicio político, que si yo emplazo el juicio político, ya está formado, así que empieza a trabajar de una, los gobernadores van a sentir mucho más la presión de Casa Rosada y no se va a poder avanzar en ningún sentido y no vamos a tener quórum. Ahora, si la propuesta es juntamos el quórum para emplazar las comisiones, para tratar los proyectos que después tienen que volver al recinto, que también es una forma de dilatar todo el debate, ¿no? Y la creación de la comisión para la creación de la comisión, para la creación de la comisión que después se lleva al recinto. Bueno, la presión que van a sentir los propios gobernadores es mucho menor porque vos me decís, no los acercás al borde del abismo. No es que se está buscando conseguir, se está buscando, pero no se van a conseguir los 2 tercios para interpelar a Karina Milei. Eso no se va a lograr en el recinto. En todo caso, lo que se va a buscar es emplazar la Comisión de Asuntos Constitucionales para dictaminar el proyecto que interpela a Karina Milei, digamos. Es todavía muy lejano toda la discusión. Más allá de eso, se está presionando muy fuerte para que no haya quórum. Y es curioso lo de Álvaro González. Álvaro González es un diputado que todavía integra el bloque PRO, pero que ya sabemos, un dirigente larretista de hace mucho tiempo, con mucha espalda legislativa y que se ha diferenciado muchas veces del bloque PRO, que cada vez está más alineado con el gobierno nacional. Un dato, por ejemplo, es, sabemos que ya el bloque PRO tiene una diferencia muy clara. Hay un sector del bullrichismo que podría haberse ido del bloque hace ya varios meses, porque están absolutamente, son oficialistas, ¿no? Hay un alineamiento directo con el gobierno nacional, mientras que el resto del PRO, bueno, todavía negocia en el marco de las elecciones, de la campaña electoral de este año. Uno de los pedidos que hubo del propio gobierno nacional es a los bullrichistas que no se rompiera el bloque. Hay un interés del gobierno nacional de que el bloque pero continúe unido más allá de las diferencias por la muñeca que a veces tiene Cristian Ritondo para convencer a algunos sectores más ariscos del PRO, como Álvaro González, para que algunas votaciones acompañen. Es que ellos te lo dicen, el gran problema que tiene Libertad Avanza ahora es la división del radicalismo, porque antes de Loredo los contenía, ahora tenés Democracia para Siempre y se te multiplican los problemas. Porque se blanquearon las posiciones, ¿no? Te queda esto, de un lado si ahora dividís esto, de un lado te queda Arabia, de otro lado te queda Ritondo y Álvaro González, se te complican, claro. Álvaro González, que siempre hubo un coqueteo para sumarlo también a Encuentro Federal, ¿no es cierto? Que tiene otras exdirigentes del PRO. Pero bueno, acá Encuentro Federal se anotó el triunfo de que apareciera Álvaro en el pedido de sesión, dando quórum para la sesión. Estos son los nombres que nos permiten especular un poco cómo van a ser el quórum. Vayamos a los proyectos. Dale. Esto que mencionaba un poquito Caro recién. Vos tenés, de parte del radicalismo, los más importantes que aparecen en el pedido de la convocatoria son la creación de la comisión investigadora, que es lo más cercano a
un avance en la investigación y que se está viendo si se pueden conseguir los votos para emplazar la creación de la comisión. Acá hay un debate también porque Unión por la Patria sostiene que lo que corresponde es juicio político, pero la mayor dificultad de vuelta va a ser convencer a los gobernadores para que acompañen el debate de la creación de esta comisión en una comisión. Hay varios pedidos de informes al Poder Ejecutivo y un pedido de interpelación a Guillermo Francos. El pedido de interpelación a Guillermo Francos es casi una constante en la gran mayoría de los bloques opositores que lo están impulsando. Que me dijeron que el oficialismo lo que va a hacer es decir, che, pero ¿para qué lo que es interpelar si tiene que venir a dar el informe anual y mensual ahora? No es lo mismo, a ver, digo para aclararlo y explicarlo, ¿no? Claro. En una sesión informativa hay multiplicidad de temas. Y además es más fácil para Francos eludir las respuestas. Exacto. En cambio, en un interrogatorio, obviamente está obligado a responder directamente las consultas puntuales, ¿no? ¿Qué rol el de Francos? En algún momento, hoy hablaba con un colega periodista de un medio extranjero y tienen problemas para acceder, pero con el que se habla cómodo es con Guillermo Francos, ¿no? Es el tipo que más habla. Sí, igual quedó medio en offside, Pato, Franco, la semana pasada, porque él había dicho que, abro el paréntesis, ¿no? El acuerdo había dicho... Con el FMI no iba a ser por decreto y finalmente así lo fue. Así que quedó bastante en offside. Y todo en el mismo día. Claro. Aparte, recordémoslo, da una entrevista por la mañana y tarde a la noche el Gobierno Nacional saca un comunicado anunciando que va a ser a través de DNU. Lo contrario. Sí. Un DNU que, digámoslo, todavía no salió. Está en titero. Fue también el que articuló el primer vínculo entre Carlos Bianco y el Gobierno Nacional, ¿no? Y el que derivó para, que fue la verdad un buen gesto en el medio de la tragedia, salvo algún incidente con la foto, alguno borrado y demás, pero la verdad que estuvieran trabajando juntos Kicillof, Bianco, con Patricia Bullrich en el medio de este lío, era un dato por lo menos de lógica, pero bueno. Perdón, María Cafferata, seguimos. Sí, no, y continuamos. Sí, Guillermo Francos es el que tiene el contacto político con los gobernadores, por ejemplo. Vamos a la próxima placa, a ver qué otros proyectos hay. Vos tenés de parte de Encuentro Federal un pedido de interpelación a Karina Milei, a Guillermo Francos, a Mariano Cuño Libarona y a Manuel Adorni, y también tenés un pedido de informes sobre el caso Libra a el Ejecutivo. El pedido a Karina Milei, de vuelta, es un poco la frutilla del postre, ¿no es cierto? Es lo que... si hay un objetivo muy concreto, es que es interpelar a Karina Milei, en todo caso que la secretaria termine decidiendo no asistir al Congreso. Sí, dos datos, María, sobre eso. Tengo entendido que en Encuentro Federal no todos estaban de acuerdo en interpelar a Karina Milei, por un lado, y el proyecto de Mazot, ¿no? Hablamos. Y por otro lado... Una Karina Milei que fue denunciada penalmente por la coalición cívica la semana pasada por posible tráfico de influencias e incumplimiento de la ley de ética pública, ¿no? Sí. De vuelta, con una coalición cívica que hasta la semana pasada se estaba especulando cómo podría llegar a comportarse al presentar pedido de sesión, y hoy se da cuenta de que lo más probable es que terminen dando quórum, si no todos, al menos la mayoría de los diputados. 6 diputados que son indispensables para conseguir quórum. Acá cada número cuenta para la oposición para sumar. Vamos a la próxima placa, que es esto que mencionaba Caro. El proyecto de Rodrigo de Loredo del pedido de interpelación a Guillermo Francos. Como decía Caro, lo importante de esto es la manera de enganchar a este sector del radicalismo que no tiene tanto interés en enemistarse con el gobierno nacional. Mirá, estamos convocando una sesión para tratar un proyecto tuyo, ¿cómo no te vas a venir y sentar a dar quórum? Es una negociación que está ocurriendo en este momento. Hay algunos sectores adentro de la UCR que podrían estar más dispuestos que otros a acompañar. Hay que prestar atención a los que hacen, por ejemplo, los bonaerenses, como Karina Banfi o Fabio Ketlas, que, por ejemplo, en el caso del Senado, Maximiliano Abad acompañó. Sí, ese sector del peronismo del radicalismo bonaerense, que dicho sea de paso, hoy iba a haber un encuentro, se terminó posponiendo para la semana que viene, de ese sector de radicalismo con el PRO de Cristian Ritondo y Diego Santilli para armar una cumbre, una suerte de relanzamiento de Juntos por el Cambio,
pero que tiene interés y le hace ojos a la Libertad Avanza con la posibilidad de un acuerdo electoral en la provincia de Buenos Aires. Claro. Entonces también hay que ver eso cómo afecta. Si vos tenés el radicalismo de momento, ese sector del radicalismo se resisten a cerrar un acuerdo con la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, pero sí el abadismo, para decirlo de alguna manera, empieza a coquetear con la idea de cerrar un acuerdo con Karina Milei en la provincia de Buenos Aires, porque recordemos que del otro lado está Martín Lustó y Facundo Manes. Bueno, ahí empieza a actuar de otra manera frente a las iniciativas que le importan al oficialismo. En principio, de momento no hay un acuerdo electoral, entonces podrían estar ahí tanto Banfi como Ketlas. Última placa. Y la última placa, vamos para cerrar, lo que tenés el proyecto Unión por la Patria que quedó, que es el del pedido de informes al Poder Ejecutivo. Hay otro también de la coalición cívica y un pedido de interpelación a Milei que hizo la izquierda. Esto es un resumen un poco de todos los proyectos temáticos vinculados al caso Libra que se van a tratar el miércoles. Van a haber conversaciones hoy, van a haber conversaciones mañana, con la expectativa de ver si hay quórum. Una última cuestión, por lo que me tocó hablar, por un lado por las declaraciones que yo le escuché a Lilita Carrió, que fueron como muy duras, ¿no? Pero por otro lado, por lo que yo hablé con representantes de la coalición cívica, me parece que hoy por hoy la coalición cívica dice, che, vamos por la vía jurídica más que para la parlamentaria, que es un camino que ellos usualmente utilizan, ¿no? Durísimas las declaraciones, pero vayamos por la justicia. Sí, por eso comentaba. No nos sumemos a lo que es el rol que pretenden, por ejemplo, Emilio Monzó, que es, che, interpelemos, empoderemos al Congreso. Me parece que prefiere la coalición cívica y el camino judicial. Hay diferencias internas también en la coalición cívica, a veces no es lo mismo lo que propone Maxi Ferraro, que Juan Manuel López. En principio hubo un reclamo de parte de un sector de la coalición cívica cuando se hizo la convocatoria a la sesión, porque no los hubiesen llamado de antemano. Hay que ver cómo se continúa, porque no es lo mismo, si bien esa puede ser la línea, el momento de la sesión, después decir por qué no te sentaste a dar quórum cuando que se pedía emplazar, era bueno, hay que ver cómo se desarrolla. Los títulos y la jefa tuvo un fin de semana duro, los títulos de la propia Elisa Carrió. Sí, cada día se conocen nuevas revelaciones. Agrego para cerrar, especial atención en el MID, el bloque de Oscar Sago. ¿Por qué? Porque Sago dijo que está a favor de una comisión investigadora. Claro. Un bloque que se viene moviendo como aliado al oficialismo. Vamos a ver si finalmente dan quórum o no, pero Sago ya manifestó que está a favor de que el Congreso investigue. Ahora, ya nos vamos, pero ahora que hay tanto monobloque, ¿no? Digo, López Murphy, ¿cómo jugaría? No se sabe. López Murphy en su momento, cuando fue el primer pedido de sesión, su firma no estaba. Estaba. No lo contaban adentro del poroteo para el quórum. Bueno, todo lo que falta lo sigue contando en un ratito Débora Durieta, y la continuidad de TV. María Caferata, muchísimas gracias. Caro Ramos, muchísimas gracias. Enseguida la continuidad con nuestros compañeros de DTV. Nada más, gracias. Buenos días. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento